Hay personas y hay personajes. Generalmente las personas las encontramos en todas partes y los personajes solo en la literatura, en el teatro. Hoy vamos a alguna parte a encontrarnos con una persona que es, a su vez, creadora de personajes. Nos hemos citado con Íñigo Guardamino, autor y director teatral. Suyos son textos como Huevo, Vacaciones en la Inopia o El año que mi corazón se rompió. El dramaturgo, creo, es un personaje raro. Ahora nos trae un nuevo montaje, Solo con tu amor no es suficiente. Estará en la Sala Nave 73 de Madrid los viernes y sábados del mes de octubre. Esto es lo que nos ha contado. Este es Íñigo Guardamino. ¿Crees que la belleza puede salvar el mundo? Esto parece una pregunta muy pedante, pero lo digo porque tú lo has dicho, en alguna ocasión. Mucha gente, pero que... Hombre, yo creo que sí, o por lo menos yo creo que esta es una sociedad bastante enganchada con la belleza. A lo mejor más que salvar el mundo nos va a arrastrar a todos, porque solo... O sea, siempre la belleza artística, la belleza creativa, pero al final todo el mundo quiere la belleza. Y yo creo que a lo mejor eso nos hunde a todos. O sea, salvar el mundo nos hunde a todos. Es un poco... Porque la belleza es muy aspiracional. Y la putada de la sociedad es lo aspiracionales que somos todos. Y eso es feo. Lo que pasa es que también eso yo lo escucho también con otros nombres, ¿no? Con otras palabras, ¿no? La poesía va a salvar al mundo, la pintura va a salvar al mundo, el socialismo va a salvar al mundo, el FMI va a salvar al mundo. El FMI va a salvar. Luego puede ser que la belleza también sea una patraña más, ¿no? Bueno, la belleza como ideal, pues si la gente tiene ideales, pues a lo mejor esto se salva, pero yo soy un poco pesimista. Bueno, ¿eres pesimista? Sí, pero eso te va a decir que quizá el mundo no tiene... El ser humano... No tiene salvación, ¿no? No, pero a lo mejor no lo vemos nosotros. Pero no creo que... A la larga no creo que... Pues bueno, mientras tanto hay que intentar hacer cosas. Luego no muere ella. Y también hay quien cree que la salvación puede ser coger un arma. Que también lo dices tú. Sí. O lo dices tú o lo dices tú. No, lo dice mi personaje. No sé, a ver, la violencia... Fíjate cómo está Estados Unidos. Yo no sé hasta qué punto ya... Más que coger un arma, hacer cosas. Yo no sé con armas. No sé si con o sin armas. Hombre, desde luego la llamada, decía el Malcolm X, de que no lo llamaba violencia, sino paradera legítima defensa y era inteligencia. Lo que pasa es que, claro, al final, tanto el tipo de extrema derecha como el de ISIS, pues piensan que es algo justo que estén cogiendo el arma. O sea, yo soy partidario en principio de la no violencia. Lo que pasa es que es verdad que no sé, hay casos, no sé, es complicado porque yo he crecido en Euskadi en los 80 y la violencia no día a día, porque bueno, hasta por lo menos en la primera época era solamente contra militares, guardias civiles, luego hubo la socialización, como lo llamaba ETA, contra concejales y demás, pero es algo bastante horrible. Entonces, y al final ha sido tan idiota de arreglar el tema de Euskadi como el dejar simplemente que se dejara de matar y ya. Y ya de repente es como si hubiera sido un sueño raro, pero es un sueño raro que ha durado 50 años y ha matado a 1000 y pico más o menos personas. Entonces, claro, ahí la violencia tenía su justificación, por lo menos para mí después del 75 no. Entonces, claro, como dicen que el luchador de la libertad es un terrorista, para una persona es un luchador de libertad, para otro es un terrorista. Entonces, con el tema de la violencia, y vaya rollo, no hay absolutos, no es como siempre va de la violencia, no, nunca va de la violencia, tampoco. Eso cada uno. No, sí, pero curiosamente eso lo que dicen en esta escena de la obra es que realmente que la gente denuncia cosas, si la gente se cree muchas veces o que denuncia, si le parece tan horrible lo que denuncia, es como si la manifestación fuera algo catárquico y luego ya, cuando la catarsis... Y luego es curioso porque muchas veces la gente que
que revienta las manifestaciones y la gente que ejerce la violencia realmente se la suda un poco lo que hay detrás. Ellos van por la emoción, y esto pasa aquí, y pasa también en Jackson, con estas manifestaciones raciales, que había gente que iba a protestar por la desigualdad, pero había gente que decía, pues voy a aprovechar para quemar cara. El problema es que no puedes meter a todos en un saco, porque para la policía evidentemente todos son unos hijos de puta violentos, claro. Y no es así. Sí, quizás el punto es ese, ¿no? El problema es decir, o sea, la violencia por la violencia, obviamente no, pero la violencia quizá con una justificación. Por eso estamos diciendo no poder crucificar. No, pero esto de la violencia es tema con tema. Es según el caso como todo. Mucha gente que estaba entusiasmada con lo que estaban haciendo los talibanes con las tropas soviéticas en los 80, y luego es horrible lo que hicieron los... Es que yo creo que es caso por caso, y también es muchas veces depende del punto de vista. Que yo te digo que en el caso en que la viví en Euskadi es curioso, porque entrevistan a gente y le dicen, oye, ¿y toda esta violencia, todos estos muertos han servido para algo? Y hay como una especie de pausa, y es, bueno, a lo mejor hubiera sido peor, pero la sensación es de que estamos igual que estamos antes de que empezara, que no ha servido para nada, y que ha habido una especie de paranoia, de tensión y de psicosis colectiva que realmente era completamente innecesaria, y de hecho seguramente sin violencia hubieran conseguido sus objetivos mucho antes. El caso de Cataluña, por ejemplo, que no se ha disparado un tiro y la gente que es independentista pues está cerca. Y en Euskadi, en cambio, decía Arzallus que el carácter vasco era coger un arma. No lo sé, a mí nunca me ha apetecido, pero bueno, a lo mejor yo en vez de coger armas escribo obras, pero no lo sé, es complejo. Sí, es un tema realmente complejo, pero eso que dices tú de en lugar de coger un arma escribo obras es... No me refiero a agredir, sino me refiero a soltar Hay varias teorías con el tema vasco. También la teoría, decía Bajo Ulloa, que la gente estaba neta porque nosotros no nos tocábamos, los vascos, porque como no nos tocamos, al final la gente se mete en grupos terroristas o hace cosas de estas para teorías. Pero también ha habido mucha mitificación positiva y negativa en el caso vasco particularmente, ¿no? De lo que significaba la violencia y lo que no. Yo como casi toda la gente del entorno Abertzale y lo que no. Yo como casi toda la gente vasca que escribe tengo una obra sobreta, una comedia en mi caso, claro. Entonces pues sí, todo el mundo tiene como su comedia sobreta o su dramón sobreta. Es que estaba ahí, claro, está ahí durante toda tu vida. Luego la gente lo verá desde lejos y dirá, ¿y por qué? Y se puede hacer... Comedia, no pregunto, afirmo, se puede hacer una comedia sobreta. Hombre, decía, que esta frase es muy amiga de la cuenta, decía Woody Allen que comedia es drama o tragedia más tiempo. Entonces, evidentemente, todavía está muy reciente, pero sí, seguro que de aquí se puede hacer. Pero sin embargo hay otros temas con los que nadie se permite hacer el holocausto particularmente. Todavía es como la escala es tan grande. No sé, pero a mí me parece que todo se puede... Para mí las manifestaciones artísticas no son... Me cuesta mucho... Estamos en el chat directo, estamos hablando de muchas cosas, pero para mí no... Para mí si es una manifestación artística, es como separar es como si un pedófilo te escribe una obra, un gran libro. Pues para mí es un gran libro. No juzgo lo que esa persona, porque entonces Picasso debía ser un hijo de puta con pintas, con las mujeres y con... Entonces era un maltratador, yo qué sé, es que no hay que diferenciar la obra de arte del que si una perra escribe una música fantástica, pues oye, esa obra de arte está ahí, es distinta a la persona. Para mí sí es mi punto de vista, por eso yo la censura nunca la he entendido, o el miedo que ahora, que además lo decíais, la autocensura, que yo creo que es casi más peligroso que la censura. Es que claro, hay una cosa, antes era la autocensura moral, ahora hay mucha autocensura, ahora hay mucha autocensura económica, pero eso vamos después. Tú sigue que la entrevista la haces tú. ¿Qué papel crees tú que juega el autor dramático en la sociedad, ¿no? Por ejemplo, en ese caso en particular, o en general, o en tu vida ahora aquí en Madrid, al margen de... Yo creo que somos... A ver, no...
La última puta suena feo, pero no creo que Pero lo autor puedes decir dramático. si quieres. Sí, pero no creo que de autor dramático, pues hombre, creo que desgraciadamente el teatro tiene su relevancia, pero tiene mucho menos de lo que ha llegado a tener. Ahora hay audiovisual y el estar, digamos que parapetado en tu casa con tu pantalla grande y viendo las series o en internet es un poco el espacio natural donde la gente recibe influencias y demás. Cuando antes a lo mejor ibas a salas de teatro, ibas a salas de cine, entonces el teatro yo creo que curiosamente es la única expresión más artística, más real, porque es la única que no es pirateable, la única que no es copiable, la única que no puedes hacer un facsímil. Pero es minoritaria, pero yo creo sobre todo por la educación. No vamos a entrar, o sí, yo no sé si interesa, deja de interesar o no, pero la diferencia de este con otros países es que en otros sitios se valora mucho, pues, en los países, por ejemplo, en Inglaterra, donde hace el teatro se valora mucho, no hace el teatro, qué chorradas, perdón, señora Grecia, pero me refiero, estaba pensando que, no sé, hay una analogía, que lo he comentado más de una vez, pero que decían que en Inglaterra un actor es lo que en Brasil un futbolista. Entonces se respeta, hay un respeto y aquí yo creo que no hay respeto. O sea, yo no creo que se respete. ¿Y a ti te mucho. gustaría, claro, hablar de un actor? Pero bueno, Sí, hablo de un actor, pero en general, pues hombre, a la gente le parece interesante, pero relevancia social, pues se ha muerto Ana Diosdado. Sí. Ha salido, pero ¿por qué ha salido? Sobre todo porque hizo Anillos de Oro en televisión. Sí. Si Ana Diosdado no hubiera salido del teatro, no hubiera estado en la sala de notar, pues mejor hubiera sido Yo tengo quizás la esperanza, ¿no? Porque al final te da igual, mueres, te pudres y no pasa nada, pero el tema es que a lo mejor vaya por la gente al teatro, pero la que va haga cosas después. Como eso que decían, ¿no? Que hablamos antes de la música de Aberbe, sí. Que a lo mejor compraron el disco de Aberbe, han grabado 100 personas, pero cada persona montó su grupo. Pues a lo mejor ahí puede valer el teatro, pero yo creo que la influencia vale más un tuit de Kiko Rivera que el Testamento de María o la Piedra Oscura, que han estado meses en las salas. No como experiencia de la gente que ha estado allí, pero eso ha podido cambiar su vida para siempre. Pero como alcance global en la sociedad, sí. Y eso es triste y eso es una lucha que hay que batallar constantemente y quizás sea pues la lucha de las vidas de todos los que estamos metidos en esto, es conseguir levantar la cabeza del barro y que sirva para algo todo. Yo no sé si tiene relación o no, pero me llama mucho la atención que de repente pasa lo mismo en el cine que en el teatro. O sea, en el teatro es mucho más patente porque están los actores ahí, claro. Momentos que yo pienso que son particularmente dramáticos o trágicos y tal, de repente el público se ríe. Pues ¿no? Está bien, porque cada uno percibe y muchas veces la risa a mí me pasa mucho ahora porque me he tomado 4 Valiums para la entrevista, pero normalmente cuando la gente se ríe muchísimo y en la obra lo decían, en la escena del accidente, la gente cuando está muy nerviosa se ríe, entonces puede que metas cosas y la gente se ríe, pero se ríe porque está incómoda, porque es algo tan horrible como mecanismo de defensa. A mí los funerales siempre me aparto. Los funerales ¿Sí? Y no porque me parezca divertido, porque evidentemente es algo horrible, pero me pongo muy nervioso y me entran ganas de reír y de repente ves cosas, y es muy absurdo todo, el ritual, todo, desde tiempo inmemorial para poder superar, toda la sociedad se reúne, se enteran los muertos, la vida sigue adelante. En el fondo es muy gracioso, es muy ridículo, somos seres humanos patéticos que intentamos hacer algo para no envolvernos en un ovillo y quedarnos en casa sin salir. Entonces, la verdad es que te puede entrar risa, porque la risa, ver las cosas desde fuera, que de repente las puedes ver, si te da, pues todo es bastante gracioso. Entonces no relacionas tú tampoco esa risa o esa carcajada con la estupidez, ¿no? No vas a decir que el público es tonto. No, yo no creo que el público es tonto. Es más, no sé en qué conferencia lo oí, que si el público yo creo que si se le da, y el público, yo me refiero a nosotros también, si recibes mierda todo el rato, al final bajas mucho tu
tu nivel de percepción y demás. Entonces, si el público ve cosas interesantes, poco a poco el público, nosotros pues vamos demandando más cosas, digamos, de más calidad, cosas que te hagan pensar más. Es un proceso. Y si no... por eso es lo que muchas veces se habla de la misión del teatro público. Precisamente el teatro público no es para hacer musicales, yo creo que el teatro público tendría que hacer cosas, por ejemplo, Pingüinas de Fernando Arrabal, que estuvo hace poco en el Matadero. Sí. Pues no iban yo estuve yendo a unas funciones y digamos que es una obra para mí maravillosa, pero es una obra también muy complicada y muchísima gente, mis amigos están muy divididos entre gente que la odiaba y gente que no, pero es algo distinto, es algo que te provoca cosas. Si pusieras, por ejemplo, yo que sé, la importancia de llamarse Ernesto, que es una obra maravillosa, Sí. pero no, yo creo que la labor del teatro público es empujar cosas o de autores y autoras nuevos, claro, eso por supuesto me conviene, claro, faltaría más, pero sobre todo sería cosas más arriesgadas. Entonces, es como lo de las subvenciones del cine. A ver, subvencionar una película de Almodóvar, que hubiera verla hasta el tato, claro, evidentemente pues harán cuentas, harán escalas, pero yo creo que realmente la labor de las ayudas públicas es más subvencionar las cosas muy más de vanguardia, más arriesgadas, interesante acercarle a la gente las que no tengan hueco porque la comercial, gente ya va a ir a ver lo comercial, yo creo, por defecto. Entonces, no, a mí sí me da la sensación, pero no te da la sensación de que lo estatal, lo institucional es más un freno a la cultura, más que un freno, o sea, que tiende como a anquilosar lo creativo. La gente suele, yo por lo menos en Bilbao, las obras de teatro que llegan, claro, pues tienes que ir a espacios alternativos, pero muchas veces lo público va a lo seguro, depende del gestor. Si es alguien que quiere arriesgarse, no, pero muchas veces el gestor pues no quiere buscarse problemas y quiere ir un poco a lo seguro. Es humano, demasiado humano. Quizás no debería ser así, pero muchas veces es así. Pero hombre, lo público también ayuda mucho. Hay amigos míos y amigas que han estrenado en lo público y que gracias a eso ahora sus obras son más conocidas o pueden experimentar más de otras cosas. Es una espada de dos filos, no siempre es bueno ni malo. Es triste que lo cuentes como a mí me lo han contado, ¿no? No, yo he visto... Claro, tú lo has visto, quiero decir, que a ti no te ha pasado. No, yo de momento con el público no, yo todo lo que he hecho ha sido digamos, en el llamado off o alternativo, bueno, no quiero llamarlo, pero mira, a lo mejor pues he ganado premios, bueno, entre comillas, de organismos, Sí, me han dado alguna beca, entonces sí, algo he participado, pero de estrenar en teatro público todavía no. Puede que pase, puede que no. A ver, no haces teatro para estrenar en teatro público. Siempre te gusta que tu obra llegue a más gente. Si pasa, genial. Si no, pues mira, no, tampoco no pasa nada. Si al final... Retomando un poco de lo que hablábamos al principio sobre la censura y tal, ¿no es el propio circuito una forma de censura? Es decir, no es como un lugar al que relegar determinadas voces o determinados autores que están ahí, se relacionan entre ellos, pero yo creo que estábamos relegados, en el sentido de que como las instituciones han hecho, por lo menos en tiempos, una completa dejadez, sobre todo con la crisis, pues hay mucha gente, la gente con inquietudes ha tenido que montar este circuito alternativo porque si no, ahora que los ayuntamientos no contratan, que no hay bolos, entonces que se recorta todo, pues yo creo que precisamente no es tanto que no sean ignorados, sino que es como una realidad paralela en la que se hace teatro. Es una, como dicen en la serie esta en catalán, es la dimensión desconaguda. Entonces, pues es verdad, es una especie de entrar y está muy separado todo. Tienes el off y el off es verdad que pues por la educación que he comentado, pues tienes muchísima parte del público son de la profesión, amigos, vecinos, etcétera. También hay gente que al final es algo muy endogámico y se puede convertir en puede ser un reservorio de genios hasta que la situación económica mejore y tal, o puede ser
callejón sin salida en un cementerio indio. Sí, no, pues eso. Entonces, el tema es, yo creo que aunque mejore la economía, que está por ver, yo creo que no... O sea, el teatro siempre ha estado en crisis desde... Sí. Entonces, pues, no sé, yo creo que estará siempre ahí. Lo que pasa que si el otro está bollante, absorberá parte del talento y cuando no. De hecho, hay muchos actores que hacían teatro comercial, que hay muchos que por inquietud y otros también pues porque la cosa está muy mal, mira, por mantenerse un poco ahí anidados. Es curioso, igual también es una baratura esto que voy a decir, pero tú mencionabas ahora de que el teatro siempre ha estado en crisis. Es cierto que eso yo lo he escuchado muchas veces, pero también es cierto que yo ahora voy al teatro y siempre está lleno. No voy a responder yo, claro. Sí, pero bueno, depende de qué teatro, es que hay muchísimas... Pero tú vas a ver que me está petado. Y algunas obras de rock, digamos que... No, mira como ejemplo, pero algunas obras de... Hombre, todo es válido, ¿verdad? Para mí la música está muy bien. Sí, cada cosa, pero es eso, que hay demasiada... Ahora mismo yo creo que hay demasiada oferta para el público que hay. No da para todos. Ahora cada fin de semana, y sobre también a la gente que pudiera ver tu obra para hacer la crítica, o sea, hay muchísimas obras de teatro, desde el teatro, yo me refiero a Gran Vía, teatros públicos, y luego, claro, las salas alternativas están creciendo. Claro, no sé, también hay los compañeros de la sala de Billy Bo han hecho un debate sobre esto, a ver si realmente hay una burbuja, después de burbuja inmobiliaria, la de Doz va a ser la última burbuja dramática, o por lo menos de público, de oferta. Yo creo que al final, cuando todo se estabilice, pues se quedarán un poco las propuestas válidas, o por lo menos las salas que programan con coherencia, que hay mucha gente, pues que hay muchos casos que hace de amateurismo, y hay otras salas que programan con coherencia, las salas que están haciendo las cosas con mimo, cuesta mucho, es mucho tiempo, pero yo creo que son las que al final van a sobrevivir. Y hablando de tu obra, de tu libro, sí, en este último montaje, el texto parte de dos sucesos históricos, ¿no? Como dos hitos trágicos del siglo XX. ¿Y tú crees que se pueden explicar los errores del pasado a través de la ficción, o lo único que se hace es interpretarlos o revisarlos? Tampoco errores para mí. Para mí me interesaba contar, que te comentamos antes, que me gusta un poco cambiar cada proyecto, entonces pues, no sé, me interesaba hacer algo de teatro documental, pero al final yo creo que la tentación de contar una historia fue mutando, como las siamesas. Pero a mí realmente, más que los hechos históricos, eran un poco el telón de fondo para contar las historias de las personas y de esos lazos emocionales que les afectan. No tanto comentar sobre, aunque bueno, yo creo que se puede ver lo que puedo opinar de lo que pasó en Centroamérica en los 80, pero es más telón de fondo. Realmente me interesaban más, por ejemplo, de Wojtyła y de Rupe, que los dos se quedaron huérfanos con 9 años. Entonces yo creo que hubo una cantidad de casualidades entre los dos personajes, aparte que fueran enemigos y tal, que hizo que me interesara esa historia, y luego de esa historia se abrieran las demás. Sí, además, de hecho, claro, los dos, Wojtyła y Arrupe, son un poco como las dos Españas, ¿no? Eran un poco los dos tajos, las claro. dos Españas, estaba todo... Sí, son los dos... Uno es polaco y otro es vasco, pero realmente es verdad que son las siamesas son las dos Españas, pero que es verdad que sí, o los dos puntos de vista encontrados dentro de una misma familia, dentro de una misma rama, ¿no? Y lo curioso es, pero con el origen común del mismo dolor, el dolor de perder a su madre con 9 años y el dolor de la soledad que tenían los dos. Es curioso como una desgracia, o como un amor, o como una falta de amor, te puede cambiar tanto, pues en el caso de Rupe, pues se volcó más con la pobreza, en el Papa se obsesionó un poco con la Virgen, no sé, es curioso cómo te afectan estas cosas y cómo, bueno, de ahí nacen las historias, nacen las ficciones. Y hay un momento en el que también uno de tus personajes dice que España es un país siamés. España es el horror.
España es el horror. España es muy deprimente. O sea, como país... No, es verdad, es muy deprimente. No sé, no, esta tecla de convivencia o de respeto, no, todavía yo creo que esto viene más o menos desde Fernando VII, todavía lo llevamos cargando y en algún momento parecía transición, momento idealista, pero yo creo que eso no va a ser complicado. ¿Y no confías tampoco en un cambio futuro a la que parece como que todo el mundo habla de que se avecina un cambio? Ojalá, pero no... ¿Eres pesimista también en este aspecto? No me creo... No me creo como el ser humano, eso de la inopia, por ejemplo, en las vacaciones en inopia, en la crisis, el insulto este de que la gente veía por encima de sus posibilidades, eso es horroroso, pero quitando los culpables macroeconómicos, yo creo que por ejemplo la burbuja no hubiera ido ampliándose o creciendo si mucha gente por ambición no hubiera dicho, pues me voy a pillar este piso en esta zona. Pero por ejemplo eso está pasando en Inglaterra, que en Inglaterra siempre alquilaban, y ahora están viendo la casa como propiedad, y al ver la propiedad están viendo algo con lo que especular, y al especular con eso va creciendo su fe hasta que se... Entonces claro, está en nosotros muchas veces porque los políticos no surgen por ejemplo, o sea, vienen de la sociedad y los dirigentes vienen de la sociedad. Evidentemente el poder corrompe, siempre corrompe, pero si te arrastras fuera de un pozo séptico, llevas la mierda contigo. Yo creo que eso le pasa a la clase dirigente, sobre todo que hoy en la educación, pues, estoy muy pesado con la educación, pero yo creo que cada vez se forma el ser humano como unidad de producción. Con esto vamos a quitar filosofía, vamos a quitar, bueno, y el teatro por supuesto que nunca ha estado, pero claro, cuando solamente eres unidad de producción, solamente te guías por aspiraciones y por objetivos materiales, pues no nada más, es muy fácil porque la gente dice, pues qué locura, para que si estoy bien en mi casa, ¿para qué voy a venderla por una pasta que me ofrecen? ¿Y para qué voy a comprar una que está más cara de lo que estaba antes? Pero como pienso que estará mucho más cara, voy a revender y compraré. No sé, esta mierda que llevamos dentro de... Pero yo creo que todos, yo por lo menos también la llevo. El tema aspiracional, no estar contento con lo que tienes, que es lo que realmente el sistema te hace. Hay otros sistemas que te hacen otras cosas, como rebajar al mínimo o quitarte libertades, etc. Y aquí, claro, si tu libertad es un poco de libertad para, digamos, tener una ambición sin límite, o sea, me estoy yendo por los cerros de duda, pero que yo creo que realmente el problema es ese, que si el ser humano al final es una unidad productiva y no nos dan valores, no nos dan ética, no nos enseñan a mirar alrededor, nos enseñan solamente a mirar dentro de nosotros mismos, al final en la obra hay un momento que esto no es, pues a mí esto es verdad que en los manuales de los perros de policía dice que la mejor manera de fidelización para policía es masturbándote. Tú te masturbas y ya lo tienes. Y hago una analogía que la sociedad es un poco lo que también nos está haciendo con nosotros, que masturbarte puede ser un iPad, un teatro lleno, no sé cómo decir que al final eso no, lo que decía Rupe de la sociedad es suficiente, austeridad, pero no austeridad en el sentido de me va a cargar así, me va a cargar educación, sino austeridad en el sentido de estar contento con lo que tienes, con lo que necesitas y no querer lo que no. Pero claro, es que yo creo que ya es demasiado tarde, yo creo que ya estamos jodidos. Pero bueno, esa es mi opinión. Pero es divertido que estemos jodidos, y muy triste. Pero si se puede sacar no sé, si se pueden contar historias con eso, pero yo creo que el ser humano ya... Aunque siempre sigue así. Da igual.